si el transporte óseo o el alargamiento se considera una osteogénesis por distracción, cuándo debemos terminar esta osteogénesis y qué debemos evitar que ocurra durante el proceso de una osteogénesis por distracción. La osteogénesis por distracción consiste en transportar un segmento de tejido óseo mediante una distracción controlada en forma mecánica a través del empleo de un dispositivo interno o externo. Nosotros tenemos que ir cambiando nuestros conceptos a medida que avanza la ciencia y la tecnología, dado que, por ejemplo, este concepto hace unos 15 años solamente se dejaba para los fijadores externos, pero ya vemos que con el advenimiento de clavos intramedulares telescopados, el mecanismo también puede ser interno. Nosotros, al hacer una osteogénesis lenta y progresiva, un movimiento lento y progresivo de un hueso, de un segmento a otro, podemos crear la osteogénesis por distracción. Gabriel y Lizarov, a mediados del siglo pasado, en Kurgan, la antigua Unión Soviética, fue tal vez el primero o el más famoso en desarrollar el proceso de osteogénesis por distracción. Algunos lo catalogan como su primer desarrollador o su investigador o quien la descubrió, pero la historia dice que hubo unas cuantas personas antes. Pero dado que la importancia de este señor durante la historia de la fijación externa, lo llamaremos a él como el padre de la osteogénesis por distracción. Él fue quien en Kurgan, una zona muy alejada de la antigua Unión Soviética, comenzó a hacer maravillas con ella, las cuales hoy en día, 60 años después, aún nos fascinan. Él fue tan sagaz en el desarrollo de esta técnica que la antigua Unión Soviética le hizo este pequeño hospital con 800 camas solamente para hacer esto, para desarrollar toda la actividad de corrección de deformidades, alargamientos óseos y crear la tecnología básica que hoy llamamos osteogénesis por distracción. Pero fue en Verona, Italia, donde el grupo que allá se encuentra y con el cual tuve el gusto de entrenarme, quienes popularizaron esta osteogénesis por distracción y lo dieron a difundir en el resto del mundo. Las indicaciones, como ya lo hablamos hace unas semanas, está la pseudoartrosis, está el defecto óseo crítico, está la no unión, está actualmente la cirugía reconstructiva de grandes defectos óseos tumorales o los defectos de longitud que más adelante veremos. Cuando nos llega un paciente al cual pretendemos hacerle una osteogénesis por distracción, siempre debemos evaluar al paciente como tal. Debemos ver su edad, el sexo, qué enfermedades concomitantes tiene, la forma de la presentación de su enfermedad actual, el tiempo de evolución, tratamientos recibidos, si ha tenido la presencia o no de infección, tipo de germen, si se lo han aislado y, por supuesto, si tiene un antibiograma. Esto, en resumidas cuentas, es hacer una historia clínica completa de cada uno de nuestros pacientes. Siempre evaluar la extremidad, tratar de ver el área comprometida, tanto como un punto focal como un punto general. Este es un niño que evidentemente tiene un acortamiento y ese acortamiento ya le produjo una deformidad tanto en su pelvis. Vemos una pelvis que está inclinada, vemos una rodilla que está por encima de la otra, por lo menos unos 10 centímetros, y que el niño trata de compensar caminando en equino. Pero además de eso, dentro de cirugía, dentro del consultorio, tratamos de compensarlo para ver qué tanto vamos a necesitar. Y es aquí cuando podemos utilizar estos métodos básicos y sencillos, como colocar topes o colocar bloques para tratar de compensar y lograr hacer una medición dentro del consultorio. A pesar de este bloque, que eran aproximadamente unos 12 centímetros, dado que el bloque inferior es de 10 y el bloque superior es de 2 centímetros, aún así podíamos ver todavía la oblicuidad pélvica. Siempre ver la extremidad, hay que evaluar cómo están los tejidos blandos, si esa extremidad es viable o no, si el estado vascular permite un desarrollo de una cirugía reconstructiva, si antes
tenía algún material de osteosíntesis, el estado de esos materiales empleados, si están rotos, están partidos, o, o si vamos a necesitar un material para lograr la corrección, ¿cuál es el que utilizaríamos? Siempre debemos evaluar el nivel sociocultural y el estado mental. Trataremos, como lo mencionamos en la charla pasada, de hacer el estado de evaluación de Zierner y Maverick, A, B y C, y aquellos pacientes tipo C nunca debemos operarlos o ni siquiera pensar en hacerle una osteogénesis por distracción. Saber que un paciente con un tratamiento de un fijador externo o una fijación interna para un transporte o alargamiento va a implicarle a él hacerle controles seguidos cada 2 o 3 semanas, lo cual le va a implicar un desplazamiento hacia tu consultorio muy seguido. Debes preguntarle si está en capacidad para hacerlo. Aquellos pacientes que viven en ciudades distantes, debemos saber de que si no lo vamos a poder controlar adecuadamente, es mejor no hacerle procedimiento, a menos que la aseguradora se convenza o se comprometa a traerlos cada 15 días, porque es perder el tiempo hacer un protocolo de este tipo en el cual un paciente que no le vamos a hacer seguimiento. Esto no consiste simplemente en hacer el corte del hueso, colocarlo en un fijador y mandarlo para la casa, porque de seguro no va a tener buenos resultados. Las fases de la osteogénesis por distracción. Este es uno de los puntos en los cuales todos debemos prestar atención de cuál es los pasos o cuáles son los estados de la osteogénesis por distracción. Una vez decidamos que un paciente como el que vimos anteriormente necesita una osteogénesis por distracción, en el caso anterior era un niño con un gran y graso acortamiento, necesitaba un alargamiento. Entonces decidimos hacerle una osteogénesis por distracción tipo alargamiento. Decidimos colocarle un fijador, le colocamos un fijador y hicimos un corte. Ese corte se llama corticotomía. Ah, doctor, una osteotomía. No, una corticotomía. La corticotomía tiene una ciencia, tiene una experticia desarrollada durante años, que es la que nos permite que ese corte genere nuevo hueso. Entonces no se llama osteotomía, se llama corticotomía, dado todos los pasos que esto implica. Una vez desarrollada la corticotomía, que es el primer paso, viene el periodo de latencia. Está entre 5 y 10 días, con un máximo de 14 días. De 14 días en adelante es una corticotomía no viable porque es una corticotomía madura que no nos sirve para un inicio de una distracción. Mientras que una corticotomía y un inicio de distracción menor a 5 días es demasiado inmadura y no va a ser un regenerado. Un periodo está entre 5 y 10 días, teniendo en cuenta que los niños los iniciamos antes y las personas mayores las iniciamos un poco después. Debemos nosotros irnos haciendo nuestro propio esquema y saber a cuántos días iniciamos. Yo por lo general inicio a los 10 días, nunca antes de esto. Y en los niños inicio a los 7 días. A los 10 días un niño después de una corticotomía probablemente ya tiene serios indicios de consolidación. La distracción es el proceso mediante el cual ya nosotros pasamos de un punto estático a un punto dinámico. Es el punto en el cual se comienza a mover el segmento óseo que vamos a hacer la osteogénesis. Entonces repasamos. Colocamos el fijador, hacemos la corticotomía día 1 o día 0, esperamos unos días, que es el periodo de latencia, e iniciamos la distracción, que es el periodo de acción o el periodo en el cual nosotros vamos a iniciar y vamos a desarrollar la osteogénesis por distracción. Después de esto viene la consolidación. La consolidación es la maduración de esa corticalización, es decir, el hueso que creamos, el tiempo que éste demora en volverse con las mismas características del hueso original del paciente. Esta normalmente demora 1 mes por centímetro, a lo que todos llamamos que normalmente demora el doble de lo que demoró alargando esa osteogénesis.
Más adelante calcularemos cuánto se va a demorar cada uno de los objetivos de distracción para así poderle explicar al paciente cuánto va a durar con el fijador. Y luego, por último, el retiro del fijador. Entonces, viendo desde un punto de vista histológico, estas fases se catalogan, se dividen la fase histológica como fase coloidal, fase fibrillar, fase laminar y la fase inorgánica o fase mineral. Normalmente cuando hacemos la corticotomía, vamos a dividir las secuencias en la interzona fibrosa o la interzona de fisis. Esta va a pasar a unas células progenitoras o interzona que se organizan en el periósteo y la médula ósea en el endostio circundante. Es decir, nosotros cuando hacemos la corticotomía vamos a tener dos zonas de regenerado, una zona proximal y una zona distal, quedando un núcleo central al cual vamos a llamar interzona fibrosa. Este núcleo central de interzona fibrosa es el que vamos a controlar de que no se nos condense o no se nos consolide para así lograr siempre una distribución en esta forma, laminar con un disco central. Es por eso que a estos sitios de corticotomía o unidades de distracción los vamos a llamar también discos de distracción. En cuanto a la imagenología, siempre vamos a necesitar radiografías en dos planos, tanto para la prequirúrgica como la postquirúrgica. Las radiografías básicas AP y lateral son suficientes para hacer un planeamiento. Sí, si pudiéramos tener 3 imágenes con rotaciones externa y rotación interna, como antes lo dijimos en la charla de efectos óseos, sería lo ideal, pero no todas veces lo obtenemos. Este es un paciente con una fractura abierta grado 3, con un fragmento necrótico en la zona de fractura, con un fragmento en ala de mariposa después del lavado quirúrgico, al cual se decidió hacerle una osteogénesis por distracción. Cuando le vamos a hacer una osteogénesis por distracción a un paciente, deberíamos siempre tratar de tener unas radiografías panorámicas, sobre todo en el caso de las discrepancias de longitud. Estas radiografías panorámicas son muy importantes, primero para evaluar la alineación normal de cada uno de los miembros inferiores. En la próxima sesión de la próxima semana veremos la distracción de cómo se logra hacer una medición radiográfica eficiente de una radiografía panorámica. Además de hacer una radiografía AP, nosotros como ortopedistas o ustedes como residentes o aquel personal de salud deben acostumbrarse que debemos contar con esto, que casi nadie la pide, una radiografía panorámica lateral para evaluar deformidades laterales que no se evalúan normalmente y que son causantes de deformidades post-distracción. Entre las imagenologías también podríamos contar con un test de Farrell. Nosotros por lo general podemos o somos capaces de hacer una medición de los miembros inferiores clínicamente, como ya todos sabemos, desde la espina ilíaca antero superior, medido hasta el borde interno del maléolo medial, borde inferior del maléolo medial, en el cual podemos hacer un aproximado. Si logramos un test de Farrell, seremos más precisos y podemos decir a nuestro paciente cuál es nuestro objetivo. Un acortamiento de 4 centímetros y necesitamos el test de Farrell nos sirve también para evaluar el resultado postquirúrgico. No podemos acostumbrarnos a alargar a un paciente solamente con su percepción. Muchas veces vamos a tener pacientes que no me dicen, bueno, doctor, yo creo que me falta un poquito, porque yo me la pongo, me acuesto y no me la veo pareja y yo quiero que esté pareja. Y el paciente sigue haciendo la osteogénesis por distracción y cuando viene a ver, tiene la pierna que le estamos tratando más larga que la del otro lado, simplemente es porque el paciente se acostumbra a caminar con algo de oblicuidad pélvica y cuando ya le quitamos el fijador se alargó más que lo que tenía que alargar. Entonces, tratar de hacer el test de pre y postquirúrgico y que este sea bien tomado para tener una buena apreciación
de cómo fue nuestro tratamiento. En tecnología también podemos incluir la tomografía, la resonancia magnética, la ecografía y la radiografía en caso que tengamos lesión vascular. La resonancia es importante para cómo estamos tejidos blandos y si hay signos de infección. Y la tomografía solamente la dejaremos cuando pensemos en lesiones tumorales o lesiones muy cercanas a las zonas articulares. Las radiografías durante el proceso de osteogénesis son muy importantes porque así podemos saber que lo que estamos haciendo está bien hecho o no está bien hecho, o si esa distracción es adecuada o no. Este cuadrito del 1 al 5 nos resume cómo es que debemos ver a nuestra radiografía durante el desarrollo de los controles postquirúrgicos. Doctor Severini, perdón ¿sí? que lo interrumpa, es que se entrecortó un poco la conexión y no logramos entender bien lo que estaba hablando. Entonces, para ver si nos puede devolver por lo menos la diapositiva anterior. Ok, ¿qué no entendiste? ¿Qué no No, escucharon? es que no No, doctor, escuchamos nada. se le escuchaba entrecortado Se en la escuchaba diapositiva anterior, entonces se escucharon mensajes muy parciales. Ok, entonces, retomamos. En cuanto a la imagenología, ¿se refieren a esta? Sí, señor. Ok. En cuanto a la imagenología, vamos a requerir también tomografía, resonancia, gammagrafía y arteriografía. La arteriografía para aquellas posibles lesiones vasculares, la gammagrafía cuando hay infección, la resonancia magnética para infección y para evaluar los tejidos blandos, y la tomografía cuando sean reconstrucción o cirugías reconstructivas tumorales o osteogénesis por distracción muy cercanas a las articulaciones. Ahora sí. Se escuchó perfecto, doctor Severini, gracias. Dale, Giovanni. Ahora bien, la radiografía durante la osteogénesis por distracción, es decir, espera un momentico, voy a retirar la cámara para no estarme viendo. Ok, ahora sí. La radiografía durante la osteogénesis por distracción hay que hacerlas por lo menos cada 2 semanas. Y vamos a estar evaluando nuestro disco de distracción, cómo se está comportando él durante este proceso. Y esta es la forma más fácil, o la gráfica más fácil. Podemos ver la número 1, en la cual vemos la 1 y 2, que es un disco que es mucho mayor que el tamaño del hueso, o un disco similar al tamaño del hueso. Un disco que tiene un muy buen pronóstico y probablemente le va a ir bien a este paciente. Se le va nuevamente, doctor Severini, escúcheme, se le va nuevamente la voz. Yo le sugiero, si por favor cancela su video, a ver si mejoramos la carga de la red. Perfecto, gracias. Y ahora, ok, entonces retomamos. El número 1 y número 2 nos evalúan nos pronostican una buena evolución de esa osteogénesis por distracción, en la cual es un disco del mismo grande que el hueso o un poquito más grande que el hueso. El número 3 es aquel disco en el cual en zonas es más delgado que el hueso original y hay que verificar la velocidad a la cual el paciente le está dando la distracción. El número 4 significa que se le está dando distracción más de un lado que de otro. Y el número 5, hay muy pobres condiciones y por consiguiente el pronóstico es muy malo. El 4 se presenta por lo general en aquellas osteogénesis por distracción circulares mal alineadas. ¿Mejoró la calidad del sonido? Sí, señor, gracias. Ok. En cuanto al callo, también lo podemos evaluar. Normalmente vamos a evaluar la densidad del callo de esta forma. Ver que sea homogéneo o si es esparciado. Si es baja, si es intermedia o si la densidad es normal. Nosotros vamos a ver diferentes características y estas características las vamos a ver a lo largo del desarrollo de cada paciente. Es decir, yo no les puedo presentar una imagen que me diga, esta la van a ver el primer día, esta la van a ver el segundo día. No, tratamos de ver un grupo que se acerca a lo que normalmente
vamos a encontrar? Normalmente, en la figura número 1, vamos a encontrar una zona moteada o esparcida y asemeja una baja densidad. Esto se presenta en los primeros 30 días. Las líneas uniformes o longitudinales que se presentan de forma homogénea se presentan luego de 2 meses. Y si nosotros vamos avanzando a medida que va pasando el proceso de distracción, podemos encontrar el 6 y el 9. Pero por lo general deberíamos tratar de que todo el tiempo estuviera de esta forma. Más adelante explicaremos cada uno de ellos. Ahora bien, la osteogénesis por distracción no significa transporte o no significa solamente el alargamiento. El transporte óseo también hace parte de la osteogénesis por distracción y todo dependerá de la forma en la cual lo hagamos. Yo siempre les trato de decir a los residentes en una mnemotecnia es que en el transporte la longitud del miembro es normal. No, doctor, pero ¿cómo hace normal? Pero le hace falta un pedazo de hueso. Sí, pero si tú lo traccionas o le colocas el fijador en la posición adecuada, la longitud del hueso da similar al lado contralateral, aunque tenga un defecto óseo. Mientras que en el alargamiento, la longitud del hueso está cortada y tú lo que vas a hacer es aumentar su longitud. Esto es un ejemplo de un transporte óseo. Tenemos un defecto óseo. Se supone que el hueso de aquí a aquí, es la misma longitud del hueso del miembro contralateral. Hacemos una corticotomía y trasladamos este segmento óseo hacia abajo. Es decir, estamos transportando. Y esta zona de regenerado es nuestro disco de transporte y esta es nuestra zona de compresión. Si nosotros tenemos 2 discos de transporte o 2 discos de este tipo, es un transporte bifocal. En cursos más avanzados hablaremos de que cuando se habla de transporte bifocal o les enseñaré a hacer un transporte bifocal. Ahora bien, la técnica quirúrgica para hacer una osteogénesis por distracción siempre debe incluir esto, hacer un buen diseño prequirúrgico de nuestra cirugía para así lograr a buen término la distracción. Cuando yo comencé a hacer osteogénesis por distracción, siempre o casi todos mis pacientes eran con fijadores externos axiales o fijadores externos lineales, dependiendo de cómo lo llamen cada uno de ustedes. Tienen una curva de aprendizaje mucho menor, son mucho menos traumáticos para el paciente. El paciente se siente mucho más cómodo con un fijador lineal, pesa menos, es más fácil de limpiar, más fácil de asear y tiene grandes beneficios. Más sin embargo, yo utilizo mucho los circulares. El día de hoy nos vamos a enfocar en los lineales y ustedes, si todavía no han tenido la oportunidad de hacer una osteogénesis por distracción, yo creo que deben comenzar con un lineal. Los monolaterales normalmente los vamos a elegir cuando tengamos unos defectos deficitarios y cuando sean pacientes nuevos por primera vez. Aquel paciente que por primera vez tiene un pequeño defecto de unos 4 centímetros, elige un monolateral. Es facilito, elegir un monolateral en el cual tú sabes o tú pronosticas cómo va a ser el resultado. El paciente se va a acostumbrar fácil a él, le va a hacer buena limpieza y no va a tener tantas complicaciones. Los sistemas circulares lo vamos a dejar para las áreas periarticulares o para aquellas revisiones de aquellos cuando ya intentaron hacerle un monolateral a un amigo en otra ciudad y definitivamente no resultó y nos lo manda a nosotros, nos dice, doctor, mire, yo le hice un transporte, pero no logré hacer nada, revíselo usted. Y cuando voy a hacer revisiones, utilizo los circulares. Y los sistemas híbridos los dejamos exclusivamente para las zonas Doctor Severini.
Permítame un momento. Hacemos la conexión nuevamente con el doctor Severini. Ya estamos arreglando el impasse. Permítame, por favor. Se le reinició el módem al doctor Severini, por ello se le cayó el internet. Ya está nuevamente conectándolo. Pido excusas por este impasse. Ya el doctor se conectó. El doctor Severini tiene el micrófono apagado. Vemos Hola. Ahora sí, doctor Severini, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo duré hablando solo yo? Sí, señor, yo creo que 2 o 3 minutos. Yo creo que como 2 diapositivas. ¿Por ahí? Sí, señor. Ahí, íbamos ahí, perfecto. Y decía Okay. que para iniciar, es importante para quienes no han colocado fijadores, comenzar con riel. Ok. Es la hora O en que lineales. mis hijos comienzan a ver Netflix y Prime Video, entonces se me cae la señal. Se congestiona la red, sí, señor. Siga entonces, por favor, gracias. Entonces, como les decía, si ustedes van a iniciar aquella curva suya de la docencia por distracción, comiencen con los laterales, con los lineales. Nos brindan muy buenas características para que ustedes inicien la curva. Al momento de la fijación, podremos fijar de dos formas, con tornillos o con alambres. Los tornillos recubiertos pueden colocar tanto para circular como para monolateral. Nos brinda una muy buena integración de los tornillos. ¿Ah? Nuevamente se le escucha entrecortado, doctor Severini. ¿Y ahora? No, señor, se le escucha mal. Yo tengo internet, no sé qué pasa. Se le escucha la voz robótica y quebrada. Yo creo que ahí se arregló. Hola. Ya, perfecto, doctor Severini, muy bien. Hola, hola, hola. Sí, señor, lo escuchamos muy bien ya. ¿Mejor? Sí, mejor, gracias. Ok, qué pena. Bueno, entonces, con respecto a la fijación, como les decía, los tornillos, tanto los de hidroxapatita como las agujas casi siempre para los defectos muy cercanos a articulaciones, para los semiaros o para los circulares. En este caso, como estamos hablando de osteogenesis por distracción, con fijadores lineales para los fijadores híbridos. Preparación, el sistema circular, deberían ustedes hacerle un preensamblado y esterilizarlo ya ensamblado, es decir, ustedes citan al paciente una semana antes, toman las mediciones, las medidas, le colocan, miden el aro, como armamos el fijador circular la semana pasada, lo arman, hacen el planeamiento, el dibujo del planeamiento, ponen al residente, ustedes mismos lo hacen, y así lo mandan a central de esterilización. Cuando pasen a cirugía, ustedes se ahorraron por lo menos 1 hora de cirugía armando eso dentro del quirófano. La diferencia entre cuando el amigo suyo demora 4 horas en un circular y usted demora 2 horas es eso, la preparación que usted le hace a su sala quirúrgica y a su paciente. Siempre utilizar mesas translúcidas, nada de utilizar mesas que no permiten el paso de los rayos, que no, que yo en este momento saco la pierna
o coloco una tabla y lo extiendo. No, traten de hacer, esta es una cirugía que tiene su proceso de preparación y que necesita que todo esté preparado, todo esté bien posicionado. El paciente debe ser posicionado de forma adecuada que permita la entrada y salida de los rayos X y que ustedes puedan circular alrededor de ellos sin ninguna complicación. Siempre hacer una lista de chequeo y nunca iniciar una cirugía sin una lista de chequeo completa. Al proceso de la corticotomía la vamos a hacer, tratar de hacer percutánea máximo de 3 centímetros. Las perforaciones, lo más utilizado es hacer perforaciones con brocas unidas posteriormente mediante una osteotomía o un cincel. ¿Cuál es la diferencia entre la osteotomía y la corticotomía? Esto, tratar de conservar los tejidos blandos, tratar de conservar ese hematoma fracturario. En muchas partes la hacen percutánea. La Escuela de Verona dice que hagamos la corticotomía de forma percutánea. Hacen una pequeña incisión de 5 milímetros, por ahí deslizan la broca con una guía de broca, hacen puntos de uniones en el hueso y luego entran un cincel o un osteótomo o como quieran llamarlo y hacen el corte muy a ras muy delgado y muy delicado para así lograr conservar el hematoma fracturario dentro del paciente. No laven la corticotomía. No laven la corticotomía. No es necesario lavarlo. Si lo lavan, sacan el hematoma fracturario. Luego hacemos la distracción y la compresión. Este es el proceso de un paciente que le hice una corticotomía. Es un paciente al cual primero se colocó la fijación con una guía de broca. Hacemos una pequeña heridita, llegamos hasta el hueso, verificamos con el intensificador de imagen nuestra posición y comenzamos a hacer las perforaciones. Ustedes las logran ver aquí donde están. Y luego que ya se hacen las perforaciones, deslizamos un osteótomo y las unimos. ¿Cómo verificamos si está correcta? Hacemos esto. Hacemos una distracción y verificamos que todas las corticales estén rotas y que nos permita una elongación de ese fragmento. Los controles deben hacerse por lo menos cada 2 semanas. El periodo de reposo, el periodo de latencia, está aproximadamente de 7 a 14 días, con una base de 5 y con una máxima de 10. 14 días no se los recomiendo. Yo les estoy mencionando lo que dice la literatura, pero no les recomiendo nunca hacer una corticotomía o un periodo de latencia de 14 días en un niño porque va a encontrar un núcleo maduro que no va a ser buen regenerado. El periodo de distracción, se dice que una baja distracción es de 0.5 milímetros por día. Normal es de 0.25 cada 6 horas, lo que constituye 1 milímetro por día. A ver, hagamos un cálculo. Normalmente, quedé con la zozobra. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor, se lo está escuchando muy bien. Ok, bueno. Imagínense que ustedes tienen un paciente con un defecto de 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros significa 40 milímetros. 40 milímetros significa que van a durar 40 días haciendo distracción. Más 10 días que demoraron en reposo, en periodo de latencia, son 50 días. Y 50 días más para que corticalice y tenga las características adecuadas. Es decir, 100 días para 4 centímetros. Es un promedio. Algunos dicen que por cada centímetro, un mes. 100 días son un poco más de 3 meses. Algunas técnicas estamos desarrollando para evitarle a estos pacientes tanto tiempo, porque nosotros terminamos de transportar a este paciente en los primeros 50 días y le toca al paciente durar otros 50 días más con el fijador en espera de que corticalice. Entonces, hacemos esto. Este es un paciente que ustedes vieron la radiografía en el periodo inicial. Aparentemente tenía un pequeño defecto, pero cuando hicimos los lavados, nos dimos cuenta que
después del debridamiento teníamos un defecto de 17 centímetros. Voy. ¿Cómo? Voy. Ah, ya va. Leonardo ya va. Teníamos un defecto de 17 centímetros, algo grandísimo. Ahorita hicimos el cálculo para 4 centímetros y nos significó 100 días. Ahora imagínense 17 centímetros, cuánto tiempo durará ese muchacho con el fijador. Se aburre, se parten, se infectan, muchas cosas pueden pasar con el paciente. ¿Qué hacer? En estos pacientes estamos haciendo esto, un transporte óseo a través de clavo. Colocamos un clavo, colocamos el fijador, hacemos la osteogénesis por distracción, formamos el hueso nuevo y el periodo de reposo, de corticalización, ya no lo vive el paciente con el fijador. Yo le retiro el fijador y mientras tanto el clavo nos deja o nos sostiene el nuevo transporte o el nuevo hueso. ¿Me hice entender? Ah, cierto, no tengo micrófono, perdón. Los controles. Normalmente hagan un control al paciente en la primera semana postoperatorio. Ya les dije que 2 semanas, pero en la primera semana cítenlo. Pregúntenle si le duele. Si le duele un tornillo específico, verifiquen. Si van a usar un lineal, que es el que estamos hablando el día de hoy, los shanks no deben doler. Y las agujas no deben doler. Una aguja que duele es una aguja que no está tensa o está dañada. Hacia la 3ª semana iniciamos el control radiográfico. Hay que hacer las radiografías y estar evaluando constantemente a este paciente para ver cómo se está desarrollando ese nuevo disco de formación. La radiografía necesariamente deben hacerle radiografía. Un paciente que va donde ti te dice, doctor, aquí estoy, y la radiografía, no la tengo. No sirve de nada porque tú no vas a saber si debes disminuir la velocidad, si debes aumentar la velocidad. ¿Qué vas a hacer con ese paciente para que el paciente le mejore su estado actual? Si vemos al lado izquierdo, hay diferentes imágenes, las cuales ustedes deben tratar de que no suceda. Primero, siempre debe haber por lo menos una formación homogénea de hueso. Una densidad como esta es la ideal, lineal, en la cual se está formando hueso y además eso tiene características lineales. Pero si ustedes ven en sus radiografías, imagen como la número 8 en la parte inferior izquierda, Un momento, por favor. entonces son paros y arranques. Y de tensiones van a ver. Doctor Severini, se le congeló la imagen y el sonido cuando iba a empezar a hablar de la imagen número 8 en la parte inferior izquierda. El sonido, no sé qué tengo por internet, lo siento. Sí, ya se le está escuchando bien, pero ahora cuando iba a empezar a hablar de la imagen número 8, se congeló la imagen y el sonido. Ok, ahora. Se le estaba escuchando bien, doctor Severini. Ok. Entonces, le decía que nosotros debemos evitar este tipo de imágenes como la 8. Esta línea que ustedes ven aquí en el número 8, en el cuadro inferior izquierdo, significa que el paciente paró y arrancó. Y si encuentran varias de estas líneas en su imagen central o el del disco de transporte, significa que el paciente para y arranca, para y arranca. Y si ustedes ven consolidación en el centro, significa que va muy lento. Entonces ustedes deben ir modulando las velocidades según las imágenes. El retiro del fijador lo haremos cuando tengamos 3 de las 4 corticales o cuando el paciente haga apoyo sin dolor. Podemos dinamizar el fijador antes del retiro y podemos hacer técnicas como la del clavo intramedular para retirar el fijador y no esperar la corticalización con el fijador puesto.
Entre las complicaciones, las más frecuentes es la infección, el aflojamiento, la infección del área de la corticotomía, la formación inadecuada del regenerado óseo, la consolidación prematura o aquello que todos le tenemos, que es la rigidez articular. Son las lesiones más frecuentes que tenemos con la osteogénesis por distracción. La no unión del área del transporte óseo es muy frecuente. Cuando nosotros hacemos un transporte, llevamos un hueso de un sitio a otro, cuando este hueso va avanzando, va arrastrando consigo tejido, y cuando llega a la parte de unión, que se llama docking site, tiene tejido en el medio y algunas veces suele producirse una no unión. Entonces muchas veces vamos a tener que hacer una cirugía que se llama revisión del docking site, que es abrir, curetear esa zona e injertar para lograr la consolidación. Algo que no es una complicación, pero sí es un efecto adverso de la fijación externa, es la rigidez articular. Eso está muy descrito en los libros y nosotros lo sabemos qué pasa. Y si nosotros permitimos que nos haga una rigidez articular, o fue porque nosotros no intervenimos o porque el paciente definitivamente no nos permitió hacer. Todos estos pacientes deben irse para su casa con terapia física, deben hacer terapia física. No es excusa el dolor, hay que ponerlos a que doblen esa rodilla y que logren superar el temor a doblarla. Si no lo logra, el paciente va a terminar el fijador, el transporte o el alargamiento con un hueso bien formado, pero con una rodilla rígida. Un síndrome regional complejo son muy poco frecuentes, pero pueden pasar. Las fracturas de la extremidad comprometida, una vez retirado el fijador, es muy frecuente. Pensamos que ya estaba listo para retirarlo, lo retiramos y no colocamos nada de protección y se nos fractura. Hay que estar completamente seguros de nuestro periodo de retiro. Les reitero, las refracturas y la no unión serían la complicación más frecuente. El mal alineamiento es predecible. Con los fijadores externos circulares es menos catastrófico, con los lineales puede suceder, y la consolidación prematura es algo asociado más a los power controles que a un mal tratamiento quirúrgico. Las lesiones asociadas al fijador externo dependen más de unos controles inadecuados y de una cirugía mal planeada que a un mal evento del fijador. Para obtener una adecuada formación del hueso y mejorar los resultados, se deben seguir las siguientes pautas. Preservar al máximo la circulación perióstica y de la médula ósea. Tratar de hacer una pequeña herida para hacer la corticotomía. Una fijación externa suficientemente estable. No debemos hacer fijadores externos muy inestables, ni tampoco muy rígidos. No es que yo quiero que mi fijador externo esté bien rígido y le colocamos, porque el que me mostraron de todo ortopédico trae para colocar 5, le voy a colocar 5 shank en cada carrito. Es decir, un fijador externo con 15 shank, por supuesto, el hueso va a ver restringida su circulación. El periodo de latencia, modúlenlo entre los 5 y 7 días. Yo recomiendo normalmente el 10º día, el día ideal. Y una tasa de distracción constante de 1 milímetro por día. Y distracción por pequeños pasos. Algunas veces, cuando vean un hueso que no regenera de una forma adecuada, pueden hacer la técnica del acordeón y hacen 2 pasos, 1 paso hacia atrás. Y el paciente mejora el callo. Y el uso fisiológico normal, el paciente debe marchar, el paciente debe estar caminando con el fijador, porque el fijador está diseñado para que él camine con el fijador, y debe siempre estar en movimiento de la articulación para evitar las posibles complicaciones que hemos visto ya. Para llevar a casa la osteogénesis por distracción, se basa en la fisiología ósea para lograr y reparar defectos óseos. Se debe tener claras las fases de la osteogénesis por distracción. Usarla para más de 4 centímetros de defecto óseo, el transporte óseo. Requiere vigilancia, seguimiento y paciencia por parte del paciente y del ortopedista. La fijación externa es muy
o por lo menos a mí me distrae mucho hacer una fijación externa, pero el seguimiento del paciente es engorroso. Si no tienes la paciencia para saber que este paciente lo vas a ver por varios meses o años quizás, no te sometas a hacer una osteogénesis por distracción. El reemplazo de cadera, tú le haces un reemplazo de cadera, lo ves a los 15 días, lo ves al mes y de pronto a los 2 meses, para de contar. La osteogénesis por distracción, el paciente te va a buscar por lo menos cada 15 días. Debes comprometerte con el paciente. Muchas veces debes darle tu número de celular para que te llame. Muchas veces tienes que citarlo en el hospital sin autorización de la EPS y verlo sin la autorización para poderle hacer los seguimientos. Hola. Sí, señor, le estamos escuchando. Okay. Una pequeña sesión de preguntas. Sí, doctor. Yo le pido a los asistentes que pueden a través del chat colocarme por favor las preguntas o si no levantar la mano y hacerlas por supuesto en vivo. Yo mientras tanto, doctor Severini, antes de que usted pase al taller, tengo realmente 3 preguntas. Nos hablaba de la técnica de colocar el clavo intramedular para al final en la etapa de consolidación el paciente, es decir, no solamente que sirva como guía, sino como que el paciente, para garantizar esa consolidación adecuada. ¿Cómo hace usted, qué trucos utiliza o cómo se basa para colocar clavos, tornillos troncocóricos o agujas de Kirchner con un clavo introducido en médula? Bueno, normalmente utilizamos para colocar un clavo intramedular, primero colocamos el clavo. Y con el clavo ya tomamos la medida correcta del paciente. Una vez colocado el clavo, este clavo por lo general es un clavo sólido. Para evitar las posibles endomedulitis e infecciones, colocamos un clavo sólido. Y las casas comerciales por lo general tienen el clavo sólido de 8 milímetros. Con un clavo sólido de 8 milímetros y un posible diámetro de la diáfisis de una tibia, por ejemplo, que fue el caso que pusimos anteriormente, el diámetro de una diáfisis de tibia es por lo general unos 12 a 14 milímetros. Nos permite entre esos 8 milímetros una diferencia de 4 milímetros para trabajo de fijación. Y por lo general se colocan circundantes al clavo. Este tipo de transportes, si ustedes lo vieron en la imagen, normalmente lo hacemos, o yo prefiero hacerlo con agujas que nos permiten una mayor fijación. Eso es para cursos avanzados. Ok, muy bien. Doctor, y mi última pregunta, antes de pasar a la pregunta, tenemos varias. La distracción, usted decía, a un ritmo de 1 milímetro por día y esperar unos días de latencia, lo ideal es 10 y la literatura habla de 5 a 7. ¿Eso mismo lo aplica tanto para adultos como para pacientes pediátricos, teniendo en cuenta el núcleo de crecimiento de los pequeños, doctor? Permítame que el doctor Severini nuevamente tiene dificultades con el internet. Lo reconectamos. Denme un momento, por favor. Hola. Ya lo escuchamos, doctor Severini. Repíteme la pregunta. Le preguntaba que hablaba del tiempo de latencia, lo ideal son 10 días, la literatura habla de 5 o 7, usted lo trabaja a 10 días y, hace osteogénesis por distracción a una velocidad de 1 milímetro por día. ¿Aplica lo mismo para pediatría y para adultos teniendo en cuenta el núcleo de crecimiento de los pequeños pacientes? Normalmente los niños hacen un regenerado más rápido, entonces a los niños es el periodo más lo más pronto posible y comenzamos con 5 días. Y los niños y los adultos sí los dejamos hasta los 10 días. Por lo general las osteogénesis por distracción no están muy indicadas en los adultos mayores, pero en los adultos
Hola. Ya le escuchamos, doctor Severini. ¿Podemos pasar al taller? Sí, señor. Le voy haciendo preguntas que tenemos en sala. ¿Me escucha, doctor Severini? ¿Cómo dijiste? No te escucho nada. Le voy a ir haciendo preguntas que tenemos en Vamos el a chat. hacer el del taller, porque de pronto el taller también tiene de teoría y ahí terminamos las preguntas. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer a continuación un taller para un transporte óseo o un alargamiento óseo con un fijador. Pueden ustedes... Se le corta la comunicación, doctor Severini. Ya les había mencionado esto, la lista de chequeo, el abordaje más apropiado, un fémur, tomar las radiografías AP lateral de todo el hueso, saber cómo van a ubicar el fijador, usar una plantilla radiopaca de una radiografía comparativa, mirar qué tanta es la pérdida ósea, cuánta es el acortamiento, hacer un planeamiento posible en una hoja. Previo a esto, elegir bien cuál es el fijador que vamos a utilizar y qué tipo de fijación vamos a tener. Elegir el tamaño del riel dependiendo del tipo de paciente. Siempre hacer un buen planeamiento del paciente, colocarlo en una mesa que nos permita la toma de rayos X y la buena movilidad de ustedes alrededor del paciente. Esto no se hace con improvisación. En el caso de hoy vamos a hablar de un fijador externo lineal tipo riel. Vamos a hacer un alargamiento óseo en un fémur. Hacer la planeación de la colocación de los clavos, una mesa radiolúcida, intensificador. Casi siempre vamos a utilizar 3 cabezas para transportación ósea. Siempre tener el elemento para compresión y distracción. Y vamos a utilizar 4 cabezales cuando pensamos hacer una transportación bifocal. Dado que el día de hoy vamos a hacer una monofocal, vamos a utilizar 3. El paciente casi siempre lo vamos a colocar de cúbito supino, realizar un lavado de la extremidad suficiente, desde el pie hasta por lo menos la ingle, vestir con campos estériles la extremidad y que ustedes puedan moverse libremente alrededor de ellas y que ustedes la puedan mover en lo más posible alrededor, puedan moverla lo más posible en esa mesa quirúrgica. El primer clavo se coloca, es el más proximal. Por lo general, como vamos a hablar de fémur, hay que siempre planear la colocación de los cabezales y la posición de estos. Tu planeamiento debe indicar qué le vas a hacer al paciente, si lo necesitas para un transporte o para un alargamiento. El caso de hoy vamos a hacer un alargamiento óseo. Para un alargamiento puedes utilizar un riel y 2 cabezales y con eso haces el alargamiento. Eso es lo que casi todas las personas hacen, colocar 2 cabezales y con eso hacen un alargamiento. Yo por lo general siempre, o no estoy muy acostumbrado a ir en lo inseguro y casi siempre utilizo 3 cabezales, previendo que los pacientes que nosotros manejamos en nuestra región son difíciles y casi siempre tienen algún tipo de complicación. Se les aflojó el cabezal, se les partió un tornillo, no pudieron, la EPS X nunca le dio la consulta, vienen 6 meses después, entonces yo prefiero ir a lo seguro y colocar 3 cabezales. El primer clavo debe colocarse justo por debajo del trocánter menor o a su nivel. Todo está siendo guiado con rayos X. En el caso de hoy, que es en un hueso sintético, no vamos a necesitar rayos X, pero siempre guiado con rayos X, colocar el primer tornillo dirigido a el trocánter menor o siempre el punto de entrada debe ser a 90 grados. Aquí hacemos 90 grados con la diáfisis. Se recomienda hacer un abordaje en el cual permita que el clavo deslice. Siempre tratar de los tejidos blandos, disecarlos, abrir la fascia para que no sea que cuando tú estés pasando tu chance o tu tornillo, haga un rimado acompañado de tejidos blandos y después se nos afloje. La incisión es una incisión longitudinal de aproximadamente 1 centímetro, disección roma hasta llegar al tejido óseo. Contamos
nosotros en casi todos los instrumentales con un punzón, dirigir el punzón hacia el hueso hasta sentir el hueso, introducir la guía para clavo de la incisión, introducir la guía de broca y ahí sí pasar la broca, como están en los pasos que están enumerados aquí en la imagen. Nosotros debemos palpar el hueso. Para eso está el punzón, también nos sirve como palpador. Siempre acostúmbrense a colocar el palpador y tocar arriba, tocar abajo y en el centro. Arriba, abajo, en el centro. Es donde colocan el clavo. Y dirigido con el intensificador de imágenes, hacerlo a 90 grados. Medir la profundidad. Algunos ya van a tener la medida después de muchos años en la cabeza. Siempre piden roscas 40 para las diáfisis de fémur, pero tenemos medidores o medirlos a través de la broca. Colocan el tope, como les enseñé la vez pasada, y el tope te dice cuánto es la longitud de la broca. El clavo debe pasar por lo menos la segunda cortical, tener la sensación de que pasan por lo menos 5 vueltecitas después de la cortical para estar seguros de su posición. Y todo esto siempre debe ser verificado con intensificador de imágenes. El segundo clavo debe ir colocado en el otro cabezal que vas a utilizar. Si es un alargamiento, lo colocas en el segundo cabezal, el más distal. El segundo cabezal se coloca cuando, por ejemplo, para un alargamiento óseo, entre los dos cabezales, haces la corticotomía y lo distraes y es suficiente para alargar. Es lo que normalmente utilizamos en chiquitines, en niños. No colocamos tantos tornillos y nos permite eso. Por lo menos siempre utilizar 2 tornillos en cada uno de los carros, pero preferiblemente 3. Como les dije la vez pasada, si yo tengo 3 y se me afloja uno, me quedan 2. Pero si tengo 2 y se me afloja uno, solamente me queda 1 y eso es probablemente una inestabilidad. El segundo tornillo se debe colocar utilizando, el fijador para lograr posicionar el segundo. Si vamos a utilizar 3 cabezales, pondremos el segundo tornillo en el tercer cabezal, en el orificio más distal. Hay que recordar que el fémur no es recto, sino que el fémur es curveado. Por tanto, el fémur entre más largo el transporte, mayor dificultad nos va a ver completamente alineados. Si vamos a tener un fémur muy largo o una distracción muy larga, deberíamos tratar de pedir cabezales que permitan la angulación y nosotros contamos con ellos en todo ortopédico, o siempre tratar de hacer técnicas que nos permitan la angulación. Cuando podamos hacer taller de fijación en vivo, podemos mostrar algunas técnicas, pero hoy lamentablemente no nos permite la situación actual. Inclusive, si no les he dicho, hoy me toca hacer casi todo a mí desde aquí a casa, así que va a ser un poco difícil. Después de colocar los clavos, asegure los opresores, termine su montaje, coloque el resto de los tornillos. Si tiene un residente entrenado, puede darle este espacio al residente y usted se sienta un momentito a revisar el WhatsApp. No, mentira. Siempre verifiquen ustedes su colocación de sus fijadores. No menos de 2 por carro, no más de 3 por carro, pero yo les recomiendo, por favor, coloquen siempre 3. Utilicen las guías. Siempre pidan guías. Normalmente los equipos de colocación de los fijadores axiales traen 9 a 12 guías, pero como verán a continuación, traen 9 a 12 guías largas que no nos permiten bien la colocación del shanks. Entonces pidan guías seguidas. Carros con 3 shanks son 9 guías. Se le cortó. Pidan guías que se le cortó en ese momento. Doctor Severini. Colocado y asegurado todos los tornillos, colocamos la unidad de distracción, se afloja el segundo carro y podemos hacer la distracción o la compresión. Miren, a favor de las manecillas del reloj es distracción.
en contra de las manecillas del reloj es compresión. Verificar la estabilidad, saber de que cuando ya colocan el fijador y hicieron una corticotomía, muévanlo. Si está firme, debe aguantar que ustedes lo muevan. Yo siempre lo pruebo de la siguiente forma. Yo aseguro todo el fijador y hago algo que me ayuda mucho para la rigidez postquirúrgica. Yo rompo la fascia. En el caso del fémur, aseguro todo mi fijador y flexiono la rodilla lo más posible y esto rompe la fascia longitudinalmente y nos va a ayudar mucho con la rigidez postquirúrgica. La velocidad, les dije ahorita, es una velocidad de distracción por lo general de 1 milímetro por día, es decir, 0,25 cada 6 horas. ¿Y cómo sé eso, doctor? Un cuarto de vuelta significa 0,25 milímetros. Media vuelta, 0,5. 3/4, 0,75. Y la vuelta completa, 1 milímetro por día. Normalmente son hexágonos. Estos hexágonos permiten hacer movimientos cíclicos, movimientos muy predecibles. Digan al paciente, ubíquelo siempre en la posición de las 12 y llévelo a las 3. De las 12 a las 3. De las 12 a las 3 es un cuarto de vuelta y siguen por el reloj y esa es distracción. Si ustedes aprenden de las 12 a las 3, sabrán que están haciendo distracción. En otros talleres verán la forma de hacer movimientos de otro tipo y no solamente se hace osteogénesis por distracción mediante la elongación de los aparatos de distracción, sino que también se puede hacer mediante la compresión de esto. Pero como hoy solamente es un taller básico, lo vamos a limitar a eso. La osteogénesis por distracción es fácil de hacer. Lo difícil es saber que lo que estamos haciendo está bien hecho y que no estamos teniendo complicaciones. Ahora sí podemos hacer unas pequeñas preguntas, unas cortas preguntas. Muy bien, doctor. Nos dice el doctor Luis Bolívar. Doctor, buenas noches. Al hacer una distracción osteogénica, ¿no es necesario o no puede ser una alternativa el uso de injerto óseo como medio para ayudar al proceso de regeneración ósea? No, no debemos colocar injerto óseo en nuestro núcleo de crecimiento, en nuestro disco de crecimiento. Como les expliqué, ellos tienen, el disco de crecimiento tiene que tener unas características, debe tener una alineación de sus células según la histología diseñada, como les mostré en la imagen. Si tú colocas injerto, lo puedes interrumpir, puedes hacer que se consolide central o se consolide distal o proximal y no avance. Por ejemplo, hoy, ese paciente, uno de los pacientes que estoy haciendo con osteogénesis por distracción, con un clavo intramedular, el compañero quien hizo la cirugía conmigo me llamó y me preguntó por ella. Y le dije, no, ella está teniendo un muy pobre regenerado óseo y creo que me va a tocar revisarla. Entonces él me dijo, no, pero ¿para qué la vas a revisar? Métele una cureta y estimúlale el foco. Y con la estimulación del foco probablemente comienza a regenerar nuevamente. Tú colocar una cureta dentro de un foco es como desordenar esas fibras que deben ir en un orden específico para lograr su regenerado. Entonces no se debe utilizar injerto óseo. La osteogénesis por distracción es un método en el cual se hace una distracción del foco antes de que se consolide. Es una fractura con un tiempo específico de espera y de movimiento. Nosotros normalmente esperamos que una fractura se consolide en 4 semanas y nosotros lo que hacemos en esto es que cuando se está por consolidarse, volvemos y lo fracturamos. Se va a volver a consolidar, volvemos y lo fracturamos. Y la fractura la hacemos es cada día, cada milímetro. Cada milímetro lo movemos para que se regenere nuevamente. Y cuando lleguen nuevamente las células, se regeneran nuevamente. Sí, dime. Doctor, el doctor David Caicedo nos pregunta que con fijadores lineales, en caso de angulación en varo, valgo,
ante o retrocurvatum, ¿es necesario llevar al paciente a cirugía para hacer la corrección abierta? ¿O cambiando los carros se puede corregir de forma progresiva? Las angulaciones en varo o valgo de un, no sé cómo cambiar la imagen, las angulaciones de varo o valgo de un fijador normalmente están dadas por una mala planeación. Entonces, esta planeación debemos... ¿Me permite un momento? No, ¿sí, ustedes me ven? Señor. ¿Ah? Ya lo estamos Hola. viendo, sí, sí, claro, sí lo estamos viendo, doctor. Okay. Normalmente ya voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Para que ustedes vean para yo verlos a ustedes. Bueno. Normalmente las angulaciones que se presentan con un fijador lineal hay que corregirlas en el planeamiento, en la forma en que colocaste los shanks. Si nosotros tenemos una angulación en varo o en valgo fue porque alguno de la entrada de tus shanks fue inadecuada, porque resulta que el fijador externo lineal solamente se mueve en un solo plano, axial. El fijador externo lineal es axial solamente, y al ser axial no va a ocasionar la deformidad. La deformidad la ocasiona una mala entrada de los tornillos en el hueso. Debemos corregirlo a tiempo. Ok. ¿Me ven bien? Señor. Y les pido a los asistentes que le den doble clic a la pantalla del doctor Severini para que puedan ampliar la imagen los que ven digamos, las cuadrículas con todas las imágenes. Para que estén usando celular, cuando el doctor Severini comience a hablar, se les activa la imagen de quien está tomando la palabra. Ok, mira, cuando nosotros vamos a colocar un fijador lineal, podemos hacer correcciones, pero estas correcciones van a implicar definitivamente retirar un tornillo y colocarlo en una posición diferente. A veces se pueden haber desplazamientos hacia medial o hacia lateral, y eso sí se pueden solamente corregir aflojando el chance y rodando. Ahorita que hagamos el corte les puedo mostrar eso. Estoy solo, entonces va a ser algo difícil, pero voy a pedirle algo de paciencia a ustedes. Permítame un segundo, por favor. Sí, señor. Bueno, estaba buscando un ayudante. Doctor, el doctor Darwin Vanegas nos pregunta que normalmente usted qué hace cuando el paciente se le presenta una infección en la fase de distracción. Depende, trato la infección. Si es grado 1, grado 2 o grado 3. La grado 1 se trata con limpieza. La grado 2 amerita tratamiento antibiótico y la grado 3 necesita un retiro del clavo. Vamos a hacer el taller. El taller consiste en colocar un fijador lineal en una posición para alargamiento. No tenemos defecto, así que no es transporte. ¿Cuándo es un transporte? Cuando hay un defecto óseo y voy a llevar un segmento de un segmento a otro. En este caso vamos a hacer un alargamiento. El primer clavo lo vamos a colocar a nivel con radiografía. Buscamos el trocánter menor. Entramos a 90 grados. Bueno, esto es lo que les digo. Cuando ustedes llegan aquí, ya hicieron la herida, llegaron al hueso, con el punzón, todos nuestros sistemas traen un punzón bien bonito, bien diseñado. Ustedes palpan, llegan hasta el hueso, tocan y hacen esto. Hacia adelante, hacia atrás y centran.
pueden hacer lo siguiente. Ustedes con el clavo, una vez puesto, hacen esto. Le dan unos pequeños golpecitos al hueso y esta puntica del punzón les labra un pequeño orificio en todo el centro del hueso. Y eso les permite a ustedes, cuando lleguen con la broca, no se deslice. Muchas veces ustedes comienzan a usar la broca y se les desliza. Y no saben qué está pasando. Entonces, para eso el punzón tiene una pequeña puntica que te permite labrar la primera colocación y la coincides con la punta. Si no, vuelve a hacer el proceso con la broca. Adelante, atrás y en el centro. Ubicado en el trocante, aquí está el trocante, y a 90 grados aparentemente. Baja velocidad siempre, no es necesario hacerlo a alta velocidad, y con la velocidad, la broca adecuada. Traten de utilizar tornillos troncocónicos. En este caso, por taller vamos a utilizar en acero de 6-0. Al fémur siempre de 6-0. Y siempre colóquenlos a mano. Y de esta forma, con 2 deditos. Esto no es. Con 2 deditos. Suavecito. Si utilizaron la broca adecuada y para el chan que están colocando, no deberían necesitar gran fuerza. Cuando ustedes van llegando a la segunda cortical, ustedes van a sentir que esa se comenzó a necesitar mayor fuerza. Entonces ya están en la segunda cortical, ya la sintieron y cuentan. 1, 2, 3, 4, 5. Toman, hagan esto y la gira y ya colocaron el primer. El fijador ustedes lo preensamblan. Ustedes saben cuál es la forma en la cual van a colocar el fijador y que van, en este caso vamos a hacer un alargamiento. Suponiendo que este fijador lo fuéramos a utilizar para un transporte, es el mismo fijador con 3 carritos. Vamos a hacer un alargamiento, como les dije, un alargamiento podríamos utilizar solamente 2 carritos con un riel en el cual podríamos transportar o alargar toda esta cantidad de hueso. Vamos a utilizar un fijador que se podrá utilizar tanto para transporte como para alargamiento. Una vez colocado el primer tornillo, deslizan el fijador que ya planificaron, dejaron un espacio en donde va la corticotomía, colocaron las guías y colocan el segundo. Yo les decía que el primer clavo utilizan como pivote porque lo pueden mover para adelante. Pero ya una vez colocado ese clavo, para el doctor que hizo la pregunta, miren, yo no puedo corregir ni valgo ni valgo cuando coloque este segundo clavo. Aquí podría yo corregir algo de valgo, pero ya no entraríamos a 90 grados. Entonces, tu deformidad la corriges antes de colocar los tornillos. Ya después de corregida, si yo me pongo a hacer esto, forzamos al fijador y después llamamos al fabricante a decirle que el fijador está malo, que no sirvió, que no corrió y fue porque no hiciste una buena técnica quirúrgica. En este momento, yo podría llevar el fijador más cerca del hueso o alejarlo o ponerla en esta posición, pero yo no puedo corregir valgo o valgo. Decidimos el punto de entrada. Les decía a ustedes que vamos a utilizar si vamos a utilizar dos, utilizaríamos este punto, el orificio más distal del segundo, o utilizaríamos, si vamos a utilizar tres, regálame un minuto, Gaby, saca un perro aquí. Eso pasa, doctor, con el trabajo en casa. Estamos acostumbrados, claro. Bueno, amigos, tuvimos un pequeño inconveniente con la locación del taller, por eso nos tocó acá en la casa. Con tal de no quedarles mal, hicimos todo el esfuerzo posible. Y además de que esta vez por eso ustedes me ven que estoy sin tapabocas porque estoy desde mi casa. Entonces, aflojamos el carrito, lo cual nos permite poder colocar la broca. Hay que recordar esto, yo acabo de aflojar el tornillo abajo y a pesar de eso todavía no puedo mover nada. Siempre para manipular el carro deben estar flojos los 2 tornillos.
Si no están flojos los tornillos, la lámina no se mueve. Y entonces al no mover esa lámina, forzamos el fijador. Yo nuevamente ya coloqué esto, pero como voy a utilizar el tercer carrito, debo utilizar el último orificio. Siempre el segundo tornillo es el último orificio. ¿Me ayuda? En este caso, doctor, ¿está trabajando, está haciendo el montaje para un transporte o para un alargamiento? Voy a hacer este se llama un montaje universal. Sirve para transporte y para alargamiento. Lo voy a hacer y después les explico cómo es cuando es un transporte y cómo es cuando es un alargamiento. Muy bien. Yo coloco mi guía y necesito preferentemente siempre una guía de broca. No podemos colocar el chan directamente sobre esta guía y para eso tenemos unas guías que se deslizan dentro. Mejor. Estaba acá. Gracias. Una camisa. ¿Ah? Una camisa. La sí, camisa no para la broca. guía de broca. Yo la había dejado por ahí. Entonces pasamos la broca y colocamos otro tornillo troncocónico. Los tornillos troncocónicos tienen un mayor costo, por ende para ahora, para el taller, vamos a utilizar simplemente los de acero. ¿Cuándo utilizar de acero para un fijador de transporte? Nunca. Nunca. Cuando habla de acero es que no están recubiertos en hidroxiapatita. Es correcto. Nunca deben utilizar un transporte con los que no estén recubiertos, porque no van a tener la suficiente agarre y entonces se te van a aflojar tempranamente. Muy bien. ¿Cómo extraño a mis instrumentadores de la vez pasada? Doña Viviana, ¿yo? Ahí lo estoy escuchando, bueno. Eso está bien. Si vieron, aquí tenemos muchos instrumentadores y saben que ustedes hacen mucha falta siempre en quirófano. Sin ustedes nada sería posible. Entonces colocamos nuestro segundo tornillo y una vez él comience la presión, ustedes de allá no sé si lo alcanzan a ver, cuando la punta comienza es porque yo siento que ya se pone más durito. Yo sí lo veo. Tú sí lo ves, ¿no? Porque el huequito se hace más pequeño. Ok, entonces ya colocamos uno aquí y vamos a colocar los demás. Por cuestiones de tiempo, vamos a aligerar un poquito la colocación porque no podemos, igual todo el mundo sabe que estos talleres por webinar son un poquito más engorrosos porque nos generan algo de estrés estar sentado por varias horas. Vamos a colocarlos directamente con el perforador y se van a dar cuenta que puede pasar. Si ustedes hacen esto, lo han intentado hacer muchas veces, comienza a haber fricción, comienza a haber un sonido extraño, y es porque normalmente los tornillos troncocónicos no traen punta para hacer perforación. Hay algunos que sí traen punta para hacer perforación, pero se limitan para las zonas metafisiales. Para las diáfisis debemos siempre hacer el brocado. No debemos colocar tornillos directamente. Entonces, por cuestiones de tiempo de la perforación del taller, deberíamos poderlo colocar con él, pero no lo vamos a lograr, dado que vamos a alterar. Mientras que con el brocado, siempre a 90 grados. Lo voy a hacer un poquito más rápido para acortar un poquito el tiempo. Uy. Si tú tuvieras todas las guías puestas en tu fijador, tú logras hacer estos pasos de una forma más rápida, porque no tienes que estar modificando la posición, simplemente vas deslizando los tornillos. Al momento de hacer la corticotomía, muchos también utilizan las sierras. Utilizar una sierra es completamente inapropiado en un transporte óseo, y ya les expliqué
acerca de por qué el no usarlo. Entonces, no utilicen sierras. Hoy me enviaron 2 sierras, pero por el simple hecho de que, de facilitar el taller. Hoy vamos a colocar solamente 2 tornillos en cada uno de los. Abre la cajita que ya. Esta, ábreme esta aquí. Ábreme. Otro de esos. Sí, mi amor. Esto pesa. Sí. Esto es como una pila. Entonces vamos a hacer una osteotomía, con la sierra. Doctor, mueva la palanquita que dice, esa que está ahí. Ok. Ya. Ah, ya tiene. Me parece acá. Esta. La más grande. La de 90. La de 100. Entonces, suponiendo que ya tenemos. Ah, espérate, falta uno. Esto no se puede en vivo, ¿no? Listo, entonces vamos a hacerle una corticotomía. Este mismo fijador nos va a servir como para un transporte como para un alargamiento. Nuestra corticotomía es igual si fuese un transporte o alargamiento. Alargamiento cuando tenemos, suponiendo que este fémur fuera unos centímetros más corto que el del otro lado. Entonces eso es alargamiento, alargarlo. La extremidad está más corta y la vamos a aumentar de tamaño. Entonces sería ese paciente entre los 2 primeros carros, 1 y 2. Uy. Estos son nuestros carros de distracción. Ellos vienen marcados. Si tú ves las manecillas del reloj, recuerdas, a favor de las manecillas del reloj hace compresión. Perdón, a favor de las manecillas del reloj hace distracción y en contra hace. Lo deslizas. Para hacer alargamiento debe haber un carro flojo. Si no hay un carro flojo, no se va a mover. Entonces, por lo general, si fuéramos a hacer alargamiento, estos 2 deberían estar flojos. Entonces, aflojamos estos. En este caso, no se va a mover así porque está fijo acá, pero colocamos en esta posición y vamos de las 3, de las 12. Bueno, lo que le decía al paciente, usted le diga al paciente que lo coloque de las 12 a las 3. Pero como aquí va a tener muslo y le va a complicar, entonces pónganlo. Que aquí son las 9, de las 9 a las 12. Aquí hace distracción. Aquí hace distracción. Y lo vamos moviendo. En este caso, lo que estamos es llevándolo hacia arriba porque como está fijo abajo. Entonces, aquí sería un alargamiento. Estamos alargando.
Esto en vivo no se puede, porque aquí sería al contrario, la cadera es la que está fija y esto no teníamos la sujeción que tenemos aquí. Siempre hay que hacerle una cosa, después que ustedes hagan la corticotomía, se me olvidó decirle, siempre comprueben y hagan la distracción. Después que hagan la distracción, siempre lo dejen comprimir el foco. Ahora bien, este mismo fijador lo vamos a utilizar como si fuera para un alargamiento. ¿Y cuándo es alargamiento? ¿Su tema aquí, Gaby? ¿Dónde? Aquí. Voy. ¿En qué parte? Aquí nada más. ¿Seguro? Sí. Ya, gracias. Entonces, en el alargamiento, el miembro tiene un acortamiento. En el transporte óseo, se supone que el miembro, nosotros le restituimos la longitud colocando el fijador, pero tiene un segmento óseo con un defecto. Entonces, tenemos un paciente con defecto óseo que acabamos de crear, pero él tiene su longitud conservada, la longitud del miembro conservada. Y vamos a llevar un segmento óseo de un sitio a otro. Entonces, en este caso, el tornillo del carro central es el que se deja suelto y los otros dos deben estar estables. Y comenzamos a hacer movimientos nuevamente. Ahorita le hacíamos un movimiento así y distraíamos, lo vamos a hacer al contrario y debemos comenzar a ver el movimiento del segmento. Entonces, esto es un transporte óseo. Lo transportamos de arriba hacia abajo. ¿Preguntas? Doctor, sí, señor. En el caso del transporte de alargamiento, nos dice el doctor José Valero que si podría, por favor, comentar acerca de la alineación del riel con el eje anatómico en los casos de transporte y con el eje mecánico en los casos de alargamiento. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo es la alineación respecto al eje anatómico y al eje mecánico. Por lo general, el eje mecánico corresponde a una línea imaginaria, un vector que va desde el centro de la cabeza del fémur, que pasa hipotéticamente por el centro de la rodilla, aunque pasa 7 milímetros medial a ella, y llega hasta el centro del tobillo. Mientras que el eje anatómico es un eje centrodiaficiario que va en todo el centro de diáfisis de los huesos largos, del fémur y de la tibia. En la tibia, el eje mecánico y el anatómico son iguales, mientras que en el fémur, el eje mecánico y el eje anatómico varían en unos 7 grados y hay un sector en el cual no pasan por la misma zona. Los fijadores externos axiales o lineales o monolaterales, normalmente los colocamos perpendicular al hueso, es decir, que los colocamos perpendicular a 90 grados del eje anatómico, si no hay deformidades. En este caso, solamente es un fijador básico para un taller básico de un hueso sin deformidades al cual le hacemos un transporte o un alargamiento. Eso responde a tu pregunta. Sí, señor. Y realmente eran dos preguntas acerca del tema. Y el doctor Marcelino está diciendo que se puede hacer si el callo óseo por distracción se hace lento. ¿Cómo? Si el callo óseo por distracción en un transporte se hace lento, no está creciendo al ritmo que usted lo espera. ¿Qué hace usted en esos casos? Okay, paro, espero una semana, reinicio. Ese es uno de los puntos. El otro es la técnica del acordeón que les dije que es 2 pasos adelante y un paso atrás. Es decir, suponiendo este fuera el fragmento, yo lo abro 2 pasos y lo regreso 1. Lo abro 2 pasos y lo regreso 1. Es decir, le decimos al paciente, bueno, señorita,
Eso todo siempre debe ser, tratar de ser con una hora. Usted le dice, mire señorita, usted le va a dar 2 días, le va a dar 2 días normal y el tercer día le regresa un milímetro. O le dice al paciente, le vas a colocar a las 6 de la mañana y a las 12 del día le das en distracción y a las 6 de la tarde le das en compresión. Esa es una de las formas. Hay otra forma que es dinamizar el fijador, hay otra forma que es aumentar el peso del fijador, hay formas que es también retirar chance o alejar el fijador. Hay varias formas que se pueden hacer pero todos estudiando el paciente en específico, doctor Marcelino. Y el doctor Luis Padilla nos pregunta, doctor, en el caso del transporte o alargamiento en la tibia, ¿en qué momento se debe hacer la osteotomía del peroné? ¿Cómo? En el momento, para hacer un alargamiento o un transporte en tibia, ¿cuándo requiere hacer osteotomía en peroné? Ok, si vas a hacer un alargamiento en tibia, debe ir acompañado de una osteotomía del peroné. Si vas a hacer un transporte óseo en tibia, no necesitas hacer ningún procedimiento sobre el peroné. Muy bien. Hasta el momento no tenemos más preguntas, doctor Severini. Mi hija está sorprendida que ella no sabía con qué trabajaba yo. Ajá, mi amor, eso es lo que hago. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, señor, al momento no tenemos más preguntas. Quedan resueltas, doctor. Mil gracias a usted. No tenemos más. Jorge de la Hoz, esa la leíste ya. Sí, acá no, ya estamos listos todos, doctor. Ok, bueno, muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Disculpen lo improvisado, pero intentamos darle a ustedes en estos días algo diferente. Pero no queríamos quedarles mal e hicimos el taller desde acá, de mi casa, con todas las implicaciones o todos los inconvenientes que eso puede traer, pero siempre con el fin de que ustedes se interesen más por la fijación externa. Los talleres de fijación externa necesitan curvas de aprendizaje, pero también necesitan mucha teoría y muchos truquitos que les vamos entregando. Y no se pueden lograr con un solo taller, y mucho menos de forma virtual. Que pueden quedar cosas por resolver, pero en los talleres futuros esperamos que lo logremos. Muy bien, doctor Severini. Le recuerdo a todos los integrantes de la sala que el video de la presentación lo vamos a encontrar en máximo 1 hora en nuestro canal de YouTube, que es Todo Ortopédico SAS, Todo Ortopédico SAS. Ahí van a encontrar, simplemente nos buscan por Todo Ortopédico SAS y van a encontrar toda la lista de las conferencias y de los webinars que hemos hecho, incluidos el de la semana pasada, y van a encontrar, por supuesto, y en nuestra cuenta de Instagram, @todoortopédico, igualmente la cuenta en Twitter, @todoortopédico. Doctor Severini, a usted mil gracias por la presentación magistral, didáctica. Muchas gracias a Viviana por el apoyo que nos dio a distancia en la organización y con el envío de los materiales a su casa. Esperamos no hayamos faltado con nada de los utensilios que tal vez pudo haber requerido. Vivi, nos vemos. La ayudante te manda a decir que la cuenta de cobro es en dulces. Bueno, perfecto, yo se los hago llegar. Y muy Claro importante, muy importante para todos los integrantes de la sala, que para el próximo miércoles 22 de julio el doctor nos va a presentar una muy importante información acerca de las correcciones angulares en miembros inferiores, y vamos a tener 2 talleres. Uno sobre la corrección de deformidad mediante el fijador circular, y el otro taller, corrección de deformidad mediante un fijador externo lineal. Entonces, por supuesto, los esperamos para la próxima presentación, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mil gracias a ustedes, doctor Severini, un abrazo desde la distancia. Muchas gracias por habernos acompañado esta Cuídate noche. que ya Medellín también está... Sí, claro, así es.
no solamente los Muchas compañeros. gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde, feliz noche. Ahí tenemos a un compañero saludándonos, míralo. Hola, Manuel. Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Excelente, Manuela. profe, excelente. Manuel Muy había bien. hecho una pregunta sobre la técnica del acordeón, doctor, pero no la mencioné porque usted la aclaró de manera muy... Dos hacia adelante, uno hacia atrás. Dos Sí, hacia señor. adelante, uno hacia atrás. Le damos tiempo que descanse el hueso. Muy bien. Ujú. Lo más difícil es hacer que algo que no está regenerando, regenere. Yo tengo esa paciente que le mencioné ahorita, es un paciente que hice con el doctor Negrete. Es una señora que tiene, una niña que tiene un defecto de 7 centímetros, de 17 centímetros, perdón. Y cometí el error de que era una fractura segmentaria y utilicé uno de sus segmentos de la fractura como si fuera la corticotomía. Y definitivamente no está siendo regenerado y al parecer la señora aumentó la velocidad. Los pacientes se dan cuenta y ellos saben que cuando ellos están moviendo, el hueso está creciendo. Entonces, a veces ellos piensan que si ellos aumentan la velocidad, más rápido van a salir de eso y ellos le dan más vueltas. Si tú colocaste un fijador bien puesto y no les moleste, no les duele, ellos le aumentan la velocidad y no te lo dicen. Pero tú, como le haces radiografías constantes, tú miras en las radiografías si hay pares y arranques, pares y arranques. Y si hay pares y arranques, te das cuenta que él está cambiando las velocidades y ella como que aumentó mucho la velocidad porque en un mes hace un mes la operé con el doctor Negrete y ya tiene 2 centímetros. Y 2 centímetros no se obtienen por ningún motivo a una velocidad de 1 milímetro por día. Entonces, hay que regresarle, ya se lo dije. Muy bien. Nos vemos con el mismo link. Por favor, marquen el email con el link que les llegó, que es personalizado, para que con ese mismo link vuelvan a ingresar, que seguramente Profe. el día de hoy, pocos faltaron Tengo por que ingresar. regresar. Profe, pendiente para la próxima, hay técnicas de dinamizado, donde el paciente se le pone a hacer como una compresión sobre la pierna y por unos minutos. Esa técnica se aplica ¿cuándo? Antes de retirar el fijador, podemos colocar un dinamizador. No lo colocamos porque no me lo trajeron. Pero el dinamizador es un utensilio que se utiliza para aumentar los micromovimientos a nivel del disco de crecimiento y estimular que ese callo pase de callo blando a un callo duro y se corticalice y pase a la última fase, que es la fase inorgánica o la fase de mineralización, en la cual ese callo comienza a llenarse de más sulfatos cálcicos y de aumentar su densidad. Para los asistentes de la sala, efectivamente es como un pequeño carro con un colchoncito en silicona, que lo que hace es microamortiguar el movimiento del carro. Doctora, en la bolsita no está. Revisen favoreciendo la el callo bolsita óseo. que está en los accesorios del riel, ahí estaba el dinamizador. El doctor Severini no revisó bien, perdón. Este es el dinamizador. El dinamizador se coloca en esta sección. Es fácil de colocar. No necesitas desarmar el fijador para colocarlo, dado que él se desliza a través del riel, pero él no trae sistema de enganche al riel. Y voltéelo hacia el otro lado que vean el colchoncito Bien. de silicona. Correcto. Tú lo colocas en esta posición, lo amarras al riel. El problema, no encuentro el huequito, el problema es la luz, hay que apagar la luz y si no. Ok. Entonces, sueltas aquí y este fragmento que tenemos aquí, okay, vamos a soltarlo aquí. Cuando el paciente, aquí está creciendo el hueso, ¿no? Cuando el paciente comienza a caminar, esto va a ser el y esto se estimula la corticalización. Ok. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Profe, otra cosa. Dime. Pero hay una técnica de poner al paciente a hacer ese movimiento antes de eso. O sea,
cuando ya se afloja y se suelta el sistema de compresión y distracción. Pero hay una técnica como de estímulo. Ok, que mira, he leído. la vez pasada yo les expliqué el fijador externo, cuando lo colocamos, tenemos tres vectores que se llaman X, Y y Z. Y el modificar cualquiera de esos vectores nos dinamiza un fijador. Entonces, a esto me refiero con lo siguiente. La distancia entre el fijador y el hueso es 1. Entre más cercano al hueso, más estable es. Entre más lejos, es más inestable. Entre más tornillos y más corticales tenga, más estable es. Entre menos tornillos y menos corticales, menos estable es. Entonces, para tú dinamizar eso, todo lo que usaste o todo lo que tú aprendes para que un fijador te quede bien puesto, haces lo contrario. Es decir, yo la vez pasada les dije que normalmente colocábamos los deditos y teníamos 2 centímetros entre la piel, aquí porque no tenemos piel ni músculo, y el fijador está muy cerquita, pero normalmente nuestra medición es con la piel. Colocábamos 2 centímetros entre el fijador y la piel del paciente. Eso lo hacemos para que quede en buena posición. Una forma de dinamizarlo es alejarlo. Con esto lo dinamizamos. Esa es una forma de dinamizar. Otra forma de dinamizar es simplemente tú le retiras el tornillo o se lo aflojas. Con retirar el tornillo ya dinamizas, porque este carrito se mueve. Un concepto muy claro. Dinamizar es provocar micromovimientos, pero sin perder estabilidad. No es aflojar. Que vamos a dinamizarlo. Bueno, den la llave y aflójelo todo. No. Queda inestable y no hay regenerado, ni tampoco hay buena corticalización. Dinamizar es provocar micromovimientos sin perder estabilidad. Solamente la disminuimos. Otra cosa que podemos hacer, bueno, suponiendo que aquí tuviéramos 3 tornillos en cada uno, lo llevamos a cirugía y le retiramos tornillos, 1 en cada carro, es una forma de dinamizar. O si es un paciente que ya está en espera de corticalización, de buen regenerado, le dejamos el proximal, le dejamos el distal con la longitud normal y retiramos todos los del centro. Eso es otra forma de dinamizar. Otra forma de dinamizar es hacer más estable el foco distal. Colocamos un compresor aquí y hacemos compresión en el docking side y dejamos este más flojo. Y eso es otra forma de dinamizar. Hay descritas unas 30 o 40 formas de dinamizar un fijador lineal. Muy bien, doctor Severini. ¿Puedo enviar el fijador armadito y ustedes lo desarman en todo? Sí, claro, doctor. Sí, que se va a claro, poner en no hay esas. problema. Claro que supuesto. sí. Doctor Severini, muchas gracias a usted por acompañarnos esta noche, a todos los Ahí compañeros hizo de la una sala. pregunta Julio Ramírez. El doctor Julio Ramírez hizo una pregunta, entonces no sé si... Dale, sí, yo no tengo Para problema. leer un momento. Dice, al final del alargamiento, al consolidar el hueso, se pierde longitud. ¿Qué hacer si esto pasa? Y felicitaciones, doctor, por su ponencia. El nombre. El doctor Julio Ramírez. Ok, Julio, mira. Nosotros normalmente los que hacemos cirugía reconstructiva, fijador, osteogénesis por distracción, tratamos de que el último material que el paciente tenga en ese hueso sea el fijador externo. Es decir, después de retirar el fijador, el paciente debería quedar sin ningún material ahí, porque si elegimos hacerle un tipo de transporte es porque tenía una infección, y si le colocamos una placa se nos puede volver a infectar, otro abordaje, la piel tiene lesiones. Entonces tratamos de que el fijador sea definitivo. Ahora bien, nosotros por lo general, cuando retiramos el fijador, estamos seguros que por lo menos tiene 3 de las 4 corticales. Y si tiene 3 de las 4 corticales, una vez retirado el fijador, no debería perder longitud. Existen mitos o cosas inadecuadas al momento de hacer la reversión de los fijadores. Nosotros debemos hacer una reversión de un fijador externo de transporte o de alargamiento en un solo tiempo. Doctor, ¿qué significa eso? Hay personas que vienen y hacen un alargamiento óseo
Y alguna vez por allá aprendieron acerca de un protocolo de Vancouver en el cual retiraban el fijador, esperaban 8 días con el paciente en el piso y luego le deslizaban la placa una vez que cerraran los orificios. Eso no aplica para estos fijadores, porque si tú le retiras el fijador y lo mandas para piso y no tienes la cortical, se va a cortar. ¿Cuándo retira el fijador? Cuando tengas 3 corticales que te sostengan lo que transportaste y tu longitud. Nosotros, el periodo de corticalización, por lo general, duplica lo que duraste alargándolo. Y este aparato es muy engorroso. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que el paciente corticalice con una placa. Llevamos al paciente y el mismo día que le retiramos el fijador, le deslizamos una placa con técnica MIPO y él corticaliza con el fijador. Y cuando hacemos eso, por lo general, dejamos este proximal y este distal transoperatorio para mantener la longitud. Porque si tú te descuidas, por supuesto que vas a perder longitud. Entonces, hay 2 casos hipotéticos. Uno, no se pierde longitud. 2 casos reales, perdón. Uno, no se pierde longitud si tú retiraste el fijador con mínimo 3 corticales. 2, si se pierde longitud si tú no tomas las precauciones para detener ese posible acortamiento no esperado postquirúrgico. Muy bien, doctor. Y El doctor Julio Ramírez. Esperamos haya quedado resuelta todas las preguntas. Gracias, Karina. Me puso Todos, Karina y este antes estuvo espectacular. No, todos, doctor, todos lo están, pues, en su mayoría. Muchas gracias, felicitaciones. Bastante complacidos con la ponencia, doctor Severini. Mil gracias. Esperamos que la próxima sea en todo ortopédico. Sí, señor. Y le recuerdo a todos guardar, por favor, tener muy presente este link con el que ingresaron para que no se tengan que volver a registrar. Pueden volver a ingresar con este mismo. Mil gracias, doctor Severini. Feliz noche y descanse, gracias, doctor. por favor. Feliz noche. A Muchas todos, gracias, muchísimas Gaby. gracias. Chao, feliz noche a todos. Chao. Buena tarde, buena noche. Listo.